cuando en la semana le preguntan a Luis Abinader, ¿el Estado se va a meter? No, el gobierno no se va a meter. Como que el Poder Judicial es una cosa aparte del Estado Dominicano. Aquí tengo un historial legal de investigaciones de empresas vinculadas a Antonio Espaillat en Estados Unidos. O sea, que eso es público. Supuestamente, él tiene un caso de demanda. El monopolio de la violencia lo tiene el Estado, precisamente para que las personas no la ejerzan por sus propias manos. Y el contrato social no se establece, que nosotros confiamos en que va a haber justicia y por eso cedemos el uso de la violencia. Si el Estado rompe el contrato social, es decir, si no da justicia. Otra vez, si lo rompe otra vez. Si no da justicia y si la persona reniega de ser la responsable, entonces es ahí donde surge el peligro. Y no se cayó de repente. Claro. Cayeron primero pedazos, pan, pan, pan. Claro. Gente se paró porque a su mesa le cayó una piedra que le rompió la piedra. Y esa gente se salvó. Y un edificio que se cae por su propio peso, sin haber registro sismológico de que hubo un terremoto, de que no hay otra prueba que no sea el sobrecargo de peso. Entonces, compromete la responsabilidad. Salida de emergencias estrechas, cerradas, mala distribución, sobreaforo, cantidad de público excedente. Todos esos son indicios de que no se tenía interés en cumplir los lineamientos mínimos de seguridad. Porque había de antemano un irrespeto a la vida. O un exceso de deseo pecuniario. Que también ha sido uno de los motivos más fuertes del homicidio. ¿Cuánta gente no ha matado al otro por dinero? ¿O cuánta gente no ha causado muerte? ¿Tú quieres que te diga una? Se ha dicho que Antonio Espaillat no va a pagar un centavo. Solo basta el hecho de que supuestamente el jet set no está directamente a su nombre. Se ha dicho que lo único que tiene que hacer es declararse en quiebra, que también por ahí tampoco pagará absolutamente nada. Y se ha dicho, para los que no conocemos las leyes, los ignorantes, como yo, por ejemplo, ¿no? Que dicen que no, nadie puede pagar más allá de lo que tiene. Si el jet set lo que valía era 100 millones de pesos, a Antonio Espaillat no se le puede obligar a pagar más allá de eso. Todos esos argumentos han sido esgrimidos por abogados. E incluso el defensor del pueblo, y me excusan la expresión chabacana, saltó con una vaina rara. Porque el defensor del pueblo dijo que no es necesario demandar a Antonio, que para eso está el seguro. El defensor del pueblo anda en malos pasos. Tengo aquí a Gilberto Odgio y a Remberto Pichardo, abogados ambos. Gilberto tiene experiencia en casos de demandas en daños civiles. Tiene ya 15 años de experiencia lidiando con gente que ya sea vía el Estado o ya sea vía el sector privado ha sido vulnerada. Tiene experiencia en ese ámbito de demandas, en casos de víctimas. Y ya ustedes conocen a Remberto Pichardo, más de 25 años de experiencia, ¿no? en el derecho. Que sean los abogados quienes refuten estos argumentos. Voy a comenzar con Gilberto. El primer argumento, para pasar a Remberto. Esto de que el jet set no está a su nombre. Comencemos por ahí. Bueno, el jet set, según los registros públicos, es un nombre comercial, propiedad de una compañía, se llama Inversiones EIL. Sin embargo, no solamente es de hecho un hecho notorio y conocido que la figura principal, la administración principal y quien da la cara por esta empresa es el señor Espaillat. Adicionalmente, teniendo el 51% de las cuotas sociales de esa entidad, si la entidad llega a ser insolvente, la ley de reestructuración y liquidación de sociedades comerciales establece que él personalmente podrá ser perseguido hasta la cuantía de los bienes que adeude, y para esa deuda, ser una deuda líquida, cierta y exigible, las víctimas han de ir a la justicia a que se les reconozca a cuánto ascienden las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del fallecimiento de sus seres queridos y las heridas sufridas por las personas que sobrevivieron. Ahora yo quiero que tú me sintetices eso en términos llanos para que lo entienda el mayor número posible de personas. Si la empresa es un cascarón vacío, los propietarios son responsables.
Porque no es verdad que una empresa que tiene 50 años operando, haciendo actividades todos los lunes, de la noche a la mañana se vuelve insolvente. ¿A dónde fue este dinero? ¿Cuál es el destino final de todos los beneficios que allí se produjeron? ¿Y cuál es el control que tienen los propietarios sobre el flujo de efectivo de lo que allí se cobraba? Ok, voy entonces ahora con Reimberto Pichardo. Tu reacción al argumento. A eso, de a que eso, eso mismo. a eso que muy acertadamente le acaba de decir, se le suma lo que sería una quiebra fraudulenta que está penalizada en República Dominicana. Y también se le suma el hecho de la responsabilidad personal, porque las empresas pues, son personas morales, pero son papeles. Quienes ejecutan físicamente son personas físicas. Te lo creo. Y dependiendo de lo que tú ejecutes, bueno, pues tú comprometes tu propia personalidad, tu propia persona, o sea, tu propio patrimonio. Léase. En ningún estatuto de una compañía se encuentra que tú puedas agredir a otra persona, porque las agresiones son ilegales, a menos que sea en defensa propia. Raro. Si tú agredes a una persona, bueno, pues tú estás actuando en una doble calidad. El mismo hecho genera la responsabilidad de la empresa y el tuyo personal. Y está lo que se llama la interposición de personas, que creo que nosotros hablamos un poquito de eso en otro programa. Que cuando tú usas, aquí vulgarmente se le dice testaferro, pero que tú visiblemente eres la persona que dispone y da órdenes y dice las directrices sobre la cual se maneja el local. Ahí es donde entra el nombre empresa de Daniel Veras, que era la persona que ejecutaba en el Jet Set, que es el cuñado de él. No, pero fíjate, acuérdate que cuando se habla de responsabilidad, aparte de los dos campos que te dijimos, empresarial y personal, está lo que es la dirección de la empresa. Eso era como tú decís, el grupo Punta Cana. ¿Quién es el jefe del grupo Punta Cana? Frank Ranieri. Pero no es el que está como gerente. ¿Quién está como gerente? Fran Elías Ranieri. ¿Pero quién es que manda? Fran Ranieri. Eso no solo es comprobable por las declaraciones de él mismo, sino que es comprobable por todas las personas que están alrededor que ven a Fran bajando raya. Porque Fran anda a su aeropuerto, Fran anda a su hotel, Fran anda a todas sus propiedades y él sigue mandando igualito. Entonces, es obvio que quien tiene la dirección de esas operaciones es Fran Ranieri cuando se habla del grupo Punta Cana. Pues de igual forma, tú aplicas el mismo principio a lo que sería Antonio Payá por la parte privada, porque también tendríamos que hablar de esos actos o omisiones de los funcionarios públicos que tenían la obligación. Eso compromete la responsabilidad de ellos en su persona y patrimonial del Estado también. ¿Qué pudiese decir? Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio ahora. Imaginen por un segundo que ustedes son los abogados de Antonio Espaillat y que esos mismos argumentos que ustedes acaban de esgrimir les toca tratar de refutarlos. ¿Cuáles principios jurídicos esgrimirían ustedes? No, para empezar, esto se le va a dar larga. Eso es la estrategia jurídica macabra de esto. Vamos a darle larga a esto, porque esto está caliente todavía. Claro. Y te estoy diciendo llano, Suena cruel, suena como tú quieras, pero por ahí esto se va. Si tú agarras y lo presentas en un tribunal, van a tener el Estado, porque a mí lo que más risa me da es cuando en la semana le preguntan a Luis Abinader, ¿el Estado se va a meter? No, el gobierno no se va a meter. Como que el Poder Judicial es una cosa aparte del Estado Dominicano. Como que no está metido ya. Sí, como que no es parte de la estructura estatal y como que no son ellos los que ponen a los funcionarios que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura que ponen a todo el mundo a su vez. Entonces, eso es lo que da risa. No, nosotros no vamos a meter. Metió de cabeza hasta él porque ellos limpiaron la escena. Ellos como parte ahora quieren refutar cualquier tipo de desperdicio y sobre la base de que lo van a hacer. Van a tener que conformarse con lo que hay en papeles porque ellos desbarataron la escena y no hicieron un récord videográfico de eso. Pero vete más allá. Cuando tú abres un local comercial con fines de darle servicio al público de varios restaurantes, tú lo puedes operar sin una licencia. ¿Quién te da la licencia? Te la da el Estado. ¿Qué hace el Estado para darte la licencia? Te hace inspecciones. ¿Con qué propósito? Supuestamente con el propósito de asegurarse que allí se cumplan las normativas. ¿Cuáles normativas? La de seguridad, te inspeccionan los bomberos, te inspeccionan el Ministerio de Interior y Policía. ¿Por qué? Porque se supone que la puerta de emergencia tiene que tener las dimensiones necesarias. El aforo público tiene que estar contabilizado. ¿Cuántas personas pueden estar ahí?
Y ayuntamiento, ayuntamiento, obra pública. que lamentablemente falleció el director de infraestructura. No tiene que contar también con corríjanme ustedes, con un permiso de interior y policía. Sí. Sí. Sí, Claro. porque eso es un sector de actividad nocturna. Entonces, ¿a dónde nos lleva ese hilo de razonamiento? A que el Estado le debe a los ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones que dispone la ley 117.13, que es la ley que rige las relaciones de los individuos con el Estado. Y allí en esa ley se establece con la responsabilidad a favor de las víctimas de cuando el Estado falla en sus obligaciones. Y no le pide a las víctimas que prueben la falta, le pide solo que prueben el daño. Y un edificio que se cae por su propio peso, sin haber registro sismológico de que hubo un terremoto, de que no hay otra prueba que no sea el sobrecargo de peso, entonces compromete la responsabilidad. Pero repitan ese principio porque pienso que eso puede aportar mucho a la gente. Tú dices que basta con que se pruebe el daño. Repite la frase. Lo que sucede es que en el ámbito del consumo y en el ámbito de las relaciones de los ciudadanos con el Estado, la teoría de la responsabilidad civil se ve aligerada en cuanto a la carga de la prueba en favor de la víctima, porque no es concebible que un ciudadano de a pie vaya a tener que probar la falta en el estructuralismo. Solamente tiene que probar que allí lo que ocurrió se desvió del funcionamiento normal de la cosa. Es decir, O sea, si él prueba que no hay mucho más que probar que lo que está en las noticias, que eso se cayó por su propio peso y que allí sufrió un daño, está exento de la prueba de la falta en cuanto a la responsabilidad civil. Déjame. pienso que eso hay que ponerlo muy claro para que la ponerte un gente ejemplo práctico. lo sepa. Eso entra dentro del campo de lo que nosotros llamamos obligaciones legales. ¿Qué significa eso? Por ley, el ayuntamiento tiene que hacer, en cumplimiento de la ley de ornato público, una serie de revisiones y de inspecciones. Esa es su obligación. La ley dice que tienen que hacerla. Una edificación es modificada y cae. La modificación duró 2 años y posterior a esa modificación, que era evidente, la vivienda duró o la estructura duró 5 años antes de caerse. Tú vas al ayuntamiento y dices, ¿qué pasó aquí? Si no hay un récord en donde se haya hecho contar eso y no hay un proceso judicial en contra de esa modificación, la persona que por ley estaba obligada no puede decir nada. Y tú lo único que tienes que probar es que el hecho se dio, porque la única manera en que se diera es que esa persona incumpliera con su obligación de ley de hacer la revisión. Claro, porque si hubiese estado bien no hubiese pasado. Exacto, pero no nos perdamos. Porque ir atrás del Estado es desviar la conversación. ¿Quién era la persona responsable de que si le dijeran el techo se está cayendo, tiene grieta, mandar a un estructuralista? La persona que tiene el muy buen control punto, societario. Humberto, ese. Él ha dicho, él ha dicho, y pienso que esto es pragmático, no nos desviemos hacia el Estado. Y ha dicho, la persona directa, in situ, responsable de ese techo, ¿quién era? Fulano de tal. ¿Quién pagaba los cheques para hacer la remodelación? Déjame decirte porque él te lo dice. Nosotros tenemos ya el hábito, por fuerza, de que el Estado no paga. Es un Estado organizado, bueno, pues las indemnizaciones... Salvo Félix Bautista a Manuel Estrella. Salvo ese caso. Pero eso es, imagínate tú, eso es un club social. Pero fíjate en esto. Ya se ha arraigado tanto la costumbre que las personas han creado un modo eficiente dentro de su realidad. Eso es adecuado. Es lo lógico, porque tú tienes una persona que se merece una indemnización. Tú no te vas a caerle atrás al que mayor resistencia te puede oponer, porque tarda más tiempo, se gasta más dinero cayéndole atrás. Porque por más que el Estado se meta en solventar las notificaciones de proceso, hay traslado, hay que buscar peritos, hay que hacer de todo, y eso tiene un costo y dura tiempo. Entonces, a fuerza de repetición, bueno, pues se crea un mecanismo que es el que funciona, de caerle atrás al ente privado, que es la persona más frágil y que no tiene la protección del Estado. Aparte de que cuando tú metes al Estado, los jueces como que tú ves, como que, espérate, vamos a buscarle un bajadero a esto, para que no nos metamos en problemas. Ahora bien, si tuviéramos un Estado, un país desarrollado, el primero demandado sería el Estado porque es el más solvente y como allá las cosas sí funcionan, o pagan. Ahora bien. Déjame hacer un paréntesis aquí. Nuevamente, volviendo un paso atrás. En la cadena de responsabilidad,
antes de hablar, y aquí haciendo un paralelismo, creo yo que el primero en la cadena de responsabilidad es el propietario y administrador, el que tenía el control material de lo que allí se hacía. ¿Quién tenía el control material de lo que se hacía? Si allá había que hacer una remodelación, ¿quién tenía que dar la palabra final? ¿Quién firmaba el cheque? No, porque eso invalidaría el poder del Estado. Entonces, si tú tienes un organismo de supervisión, lo que quiero es, lo que quiero dejar claro, que para que el Estado sea responsable, para que el Estado sea responsable, él tiene que ser responsable. No se puede hablar aquí de una responsabilidad estatal sin hablar de la responsabilidad del propietario. No, es que entonces tú estarías quitando de cuajo lo que es el fundamento de la existencia propia del Estado, porque si el Estado no puede supervisar o doblegar o variar o impedir un comportamiento errático de un ciudadano, entonces no sirve para nada. A posteriori, el Estado tiene dos momentos de intervención. A priori, cuando da la licencia, dice, estás apto. Y posteriori, es decir, luego de, mientras hace la supervisión. Son dos actividades paralelas, distintas. Entonces, en este caso, él pudo perfectamente haber sido responsable, aunque el Estado en una actividad de supervisión fuera negligente. Y no hay por qué perdernos en eso, porque las demandas, aquí hay huérfanos que necesitan una indemnización y que no van a esperar 15 años en la justicia. Aquí hay huérfanos. Pero tú estás hablando de tiempo, tú estás hablando de estrategia. Y eso es otra cosa. Bueno, pero ya eso es respondiendo a una realidad. Lo que estoy diciendo de es que la disfuncionalidad es que de un Estado. Eso es otra cosa. No podemos esperar un juicio administrativo para iniciar un juicio civil. Eso es tiempo, eso es estrategia. Eso es una cosa. Estamos hablando del funcionamiento del Estado o el supuesto funcionamiento muy saboteado de un Estado. Bueno, yo pensé que veníamos a hablar del derrumbe del Jet Set, no de cómo la dirección de ni el Ministerio de Interior y Policía hace su trabajo, ni la dirección de bomberos, ni el Ministerio, ni el Bueno, pues tú tienes, vamos a suponer que tú los representas a todos. Tú tienes las 225 familiares de la víctima. Víctimas y 158, 150. Y bueno, contando, porque son malas, las cifras varían. Vamos a suponer que tú lo tengas a todos de cliente. Él agarra 4 y hace millonario. 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, hace el quemadito. El anotadón puede hacerte rico. Se agarró 2 y se agarró 3. 50.000. Y si yo agarro los 4, 25 millones. ¡Ay sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque él agarra 4, sí. El anotadón dominando 3 numeritos. hace el quemadito mayor. Bien, de lotedón. Vamos a poner que esa persona tengan derecho a una indemnización promedio de 3 millones. Hablando de 600 y pico de millones de pesos mal contados. Y estamos hablando de que todos los bienes aparentes que pueda tener Antonio Payá bajo su dirección solo llegan a la concurrencia de 200 millones personales y empresariales. Faltan 400. ¿A quién tú vas a demandar si no demanda al Estado que es corresponsable? Eso es la responsabilidad subsidiaria. Es ahí donde los franceses han resuelto el problema con el seguro de responsabilidad civil por hechos aleatorios. Estás hablando de seguro, es un ente privado. Bueno, estoy diciendo. Vamos a suponer que él no tenga seguro. No, ¿a quién tú demandas? Te faltan 400 millones. Perfectamente. ¿De dónde lo encuentras? Y lo he dicho públicamente, al Estado. Perfecto. Pero es subsidiaria. No lo va a demandar el primero, va a pasar un proceso y después el otro. No, voy a iniciar un proceso y paralelo voy a iniciar el otro, pero lo que no voy a hacer es iniciar el del Estado para esperar que él, que el responsable, distraiga sus bienes. No, tú lo puedes poner todo en la misma demanda. Eso que estamos hablando aquí. Señores, lo segundo, se ha dicho, el segundo subterfugio, en caso de que sea así, también se dijo, lo único que él tiene que hacer es declararse en bancarrota. Ya ahí pasó el palé. Remberto. Quiebra fraudulenta, eso es penal. Correctamente. Y compromete peor la responsabilidad patrimonial. Ahora va a coger cárcel por eso mismo otra vez. Pero además puede poner en riesgo toda la... O sea, se transforma. Si hace eso... Oye lo siguiente. Oye lo siguiente. Inversiones EIL. La empresa. 100 cascarón vacío. Es decir, que todo el flujo de caja que producían durante 50 años desde que la constitución de esa empresa fue y el aporte de capital que él hizo. Tiene que tener algún sitio. ¿Verdad? Tiene que tener algún sitio. Pero suponte que está distraído totalmente. Y él es un insolvente. La ley de radio y telecomunicaciones del país dice que para tú ser titular de una licencia de uso del espectro radioeléctrico, tú tienes que ser una persona solvente. Es decir, que él pone en riesgo de insolvencia y que se le declaren disuelta
todas esas frecuencias del espectro radioeléctrico. Mucho cuidado, que aquí este país ha avanzado bastante desde los tiempos de Van Inter. Bastante. Remberto, Mira, déjame decirte una cosa. Y se declara en quiebra Antonio Alcibiades Espaillat. No paga. si salvó. si estamos desarrollando la hipótesis que ya vamos, ¿verdad? De que el Estado va a bailar en cuanto al aspecto económico, pues se puede declarar en quiebra 75,000 veces porque él no va a ser el único codemandado. Y el otro es mucho más solvente que él, que es el Estado per se. Sufriría un proceso aparte por quiebra fraudulenta. Eso es así de sencillo. Eso es una infracción totalmente separada que está en la ley societaria. ¿Y es penal o civil? Penal y civil, porque tú mereces una indemnización precisamente por haber distraído los bienes. Entonces él pasa de tener un problema contenido en una parte de su patrimonio a exponer la totalidad de su patrimonio a ser investigado. Porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público si recibe una querella por quiebra fraudulenta? Ahora tenemos que investigar de todos tus otros negocios. Mala idea. El que le asesore así le está dando una idea para el desastre. Porque entonces pasamos de tener un caso que puede ser perfectamente civil y con connotaciones penales, si acaso, oigan, si acaso se demuestra negligencia grave, que no estoy diciendo a priori que sea fácil de demostrar, pero que hay indicios suficientes. Pasamos de tener un caso que puede ser 600 millones de pesos, ¿cuántos son? Son 10 millones de dólares. ¿No tiene él 10 millones de dólares? Te hago la pregunta a ti. Yo creo que sí que los tiene. Bueno, porque cree un fondo de compensación de la víctima y asuma la manutención también de los huérfanos y que cierre este caso tan rápido como se cayó ese techo. Bueno, en realidad dijimos una suma promedio, pero por ejemplo, cuando tú hablas de un ex pelotero, cuando tú indemnizas, no son 2 millones de pesos. Pero en derecho no, pero daño en derecho de lucro emergente. Pusimos un promedio. El hijo de Dos Estrellas, por ejemplo. Bueno, ya cuando tú agarras, tú estás hablando, acuérdate que las indemnizaciones se dan por varias razones, pero las dos principales son lo que esa persona representa a nivel económico, por ejemplo, para sus hijos. Suena cruel, pero es lo que se evalúa. No es lo mismo un padre que estaba pagando una colegiatura en el Carol Morgan que un padre que tenía a su hijo en un liceo. Porque estamos hablando de que el niño ahora pierde a su proveedor, que es su padre, voy a ponerte un ejemplo práctico. Y ese círculo de vida que tenía el niño, que está protegido inclusive por el Código del Menor, se fragmenta porque esa negligencia, intencional o inintencional, le quitó su proveedor, que era su fuente económica. Entonces ahí no va a ser la misma condena por la pérdida del padre que tenía el hijo en el Carol Morgan que por la pérdida del padre que tenía a su hijo en un liceo. A nivel económico son dos constataciones diferentes. Y por eso es que la ley demanda la evaluación socioeconómica. Entonces, claro. Ok, ya Y comprendo. el Código del Menor lo que protege es la estabilidad del proyecto de vida de ese niño. Claro. Y eso es justo, eso no está mal, porque no podemos, por el hecho de que ocurrió un desastre, pensar que todos son iguales. No, que todo su medio socioeconómico es igual. Correcto, así está más correcto. Está más, ¿verdad? Y es más fiel a la realidad. Sí, porque tú tienes un niño y tú tienes otro, pues los dos tienen el mismo derecho. Ahora, el medio en el que se están desarrollando no es el mismo. Ahora, y es el medio lo que se evalúa. El derecho de desastre, que este país ha vivido muy poco desastre, de gran magnitud. También se establece la técnica del baremo, porque hay que poner una línea base. Hay que poner una línea base por el hecho de haber fallecido en la catástrofe. Y luego las personas pueden, sobre esa línea base, decirle al juez, no me es suficiente. Ahora, supongamos teóricamente que sea 5 millones de pesos por víctima. 1.000 millones. Pero un disparate de dinero, porque imagínate que tu vida se cotiza en $80,000, que es aproximadamente 5 millones de pesos. Tú no puedes a una persona negarle una indemnización equivalente al promedio de las indemnizaciones medias del desastre, atento a que la persona estaba trabajando para tener una mejor vida, pero no había llegado ahí y todavía era pobre. Buen punto. Muy buen punto. Pero mira, ahora que ustedes mencionan eso, del aspecto socioeconómico, los empleados del Jet Set que murieron ahí, nadie ha hablado de ellos. Fíjate una cosa. La gente no entiende cuando nosotros decimos o hacemos cosas por el pueblo dominicano. La gente entiende que el pueblo
es la masa pobre. No, pueblo es todo el mundo que está metido aquí y tiene nacionalidad dominicana. Y tenemos dos o No, tres. y extranjeros, porque ahí murieron venezolanos, ahí murieron haitianos. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros le damos a esto, para que la gente lo entienda, también estamos incluyendo a esa gente que quizás por ignorancia se metieron ahí abajo sin saber lo que había y murieron. Ahora, ¿qué significa eso? Yo te lo dije en el programa pasado. Nosotros somos lo que manejamos los desechos sociales, porque nosotros los abogados entramos en juego cuando hay un problema. Nosotros quisiéramos que no existe esta profesión porque significaría que no hay problema. Pero lamentablemente los hay. No es un mundo perfecto. O quizá él sí sea perfecto, pero nosotros como raza no lo somos. Punto. La cosa es que ahora nos toca a nosotros analizar y evaluar para presentarle a un juez una serie de cosas que desde afuera se ven cruel, pero que son datos técnicos que se tienen que manejar. Y dentro de esa parte, bueno, pues está la participación de todo el andamiaje que se encontraba ahí. ¿Qué significa eso? Que si esa persona tenía conocimiento del peligro y se prueba de que esa persona tenía conocimiento de ese peligro y se entraron actuando conjuntamente con la estructura que llevó a cabo acciones que degeneraron en esta tragedia, muy lamentable tragedia, entonces habría que evaluar si por sus hechos ilegítimos le tocaría una compensación. Pero eso hay que analizarlo primero, porque hay personas que en realidad entraron por buena fe, pero hay empleados que sabían el estado en el que se encontraba el sistema. O sea, que el empleado que sabía que eso estaba así, a ese no le toca nada, a su familia. Si tú lo puedes probar, ¿no? Pero en ese caso es que no probaría sería Antonio. Yo quiero tomar la postura. Y se incriminaría. No. A ellos quiero tomar la postura contraria. Entonces Por lo estaríamos mismo que hablando de la responsabilidad estatal. Bueno, yo quiero tomar la posición contraria respecto de que el conocimiento de las debilidades estructurales del edificio no mitiga la responsabilidad. Por lo mismo que tampoco mitiga la responsabilidad del empleador, el hecho de que una persona que trabaja para él no puede renunciar a sus beneficios laborales. Tampoco puede una persona, bajo ninguna cláusula contractual, poner en riesgo su propia vida. Es decir, que un empleado que esté ahí no puede librar de responsabilidad a su empleador por el hecho que el empleador sea negligente y el propietario sea negligente en darle soporte estructural. Recuérdate que estamos hablando de indemnización por causa del colapso. Ahora, riesgo laboral es otra cosa. Pero eso viene conjuntamente con su condición de empleado. No por el hecho, si se quiere, adicional dentro del estatus jurídico de esa persona, de que le toque una indemnización por la falla de otra persona que a él era desconocida. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. No lo es. ¿Corrió dentro de la compañía en algún momento la información precisa? Bueno, voy a quitar lo de precisa. Habría que demostrarlo. La obligación de información del propietario respecto de sus empleados. ¿Estaban debidamente informados de las condiciones del edificio? Habría que ver si había uno cuando se fueron a hacer evaluaciones, si había uno cuando... Bueno, mira, después del incendio, esto va a ser... Algo, un dato. Se socializó entre los promotores y los empleados. Habría que investigarlo. Habría que investigarlo. Si no se informó a esos individuos y se les mantuvo en peligro constante por el hecho de callar, es una negligencia. Por eso digo. Que agrava la responsabilidad. Hay que investigar quiénes sabían y quiénes no. Porque la verdad es que el lío del jet set no es una cosa de ahora. Él tiene... Es una cosa de años. Supuestamente, vamos a decir supuestamente, aquí tengo un historial legal de investigaciones de empresas vinculadas a Antonio Espaillat en Estados Unidos. O sea que eso es público. Supuestamente, él tiene un caso de demanda por negligencia en el 2020 en Miami. El caso específico, incidente de seguridad en Neon Lounge. La resolución fue un acuerdo extrajudicial por $1.2 millones. Verifica esa información. No había que verificarlo. No, hay que investigarlo. Pero mira, fíjate. Este es un caso que, visto desde afuera, tú se lo cuentas a una gente y no lo cree. Yo te voy a decir por qué. Yo te mandé a ti el video que me lo mandaron a mí de el actual ministro de Obras Públicas y la actual ministra de Interior y Policía tirando los pasitos en el jet set. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ahí está el video de esa junta de vecinos de ahí llamando a todas las autoridades para que le metieran la mano al jet set y nadie le ponía la mano y ya tú sabes por qué era. Porque si la ministra de Interior y Policía, el ministro de Obras Públicas, está tirando los pasitos en los lunes del jet set, por más que tú llamaras, el que llegara a la puerta porque no sabía quién estaba ahí adentro se iba a devolver.
¿Quién tú crees que lo iba a recibir? Mira, Farideh, tenemos una policía ahí que vienen a cerrar esto. ¿Qué tú crees que iba a hacer ella? Bueno, te jodiste, te lo cerramos. No pasó nunca. Yo quisiera que el público se llevara una idea bien clara. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esto es un caso, fíjate, que es difícil encontrar una persona que no haya participado a lo largo de los años, tanto estatal como privada dentro de la empresa, del problema. Porque esto no fue una cosa que pasó de repente. Esto no es una cosa que tenemos que ir a buscar. ¿Cómo fue que pasó? Tenemos que Pero él tiró, hay algo. ¿Por qué razón, perdona, Remberto, que este punto no se ha tocado? ¿Por qué razón él tiró un perímetro de blog en la fachada frontal que tapaba la vista de las plantas, los transformadores y los aires? ¿No pudiera eso, estoy preguntando ingenuamente, no pudiera eso ser tomado como un elemento, no sé, decir, alevosía? O sea, él tira en la parte frontal. Lo que sucede es que la ley de medio ambiente tiene un tema de los decibeles, y a lo mejor para amortiguar el tema del impacto del sonido y la queja de los vecinos, lo normal es que se contienen este tipo de equipos en cuartos insonorizados. Ese no es el problema. El problema es si las modificaciones que se hicieron. No, pero te repito, él le hizo un perímetro de blog a la parte frontal que visualmente impedía que el que pasaba por ahí de frente viera que eso estaba allá arriba. Bueno, se me hace difícil venir a especular. Yo voy a hablar de los hechos que conozco. Los hechos que yo conozco. Eso no se ha hablado. Los hechos que yo conozco es que si tú haces una modificación a la estructura de un edificio, tú tienes que tener una licencia de construcción y una solicitud de adenda a la licencia de construcción. Entonces, todas esas modificaciones que se hicieron allí, si fueron a retazos y no contaban con planos y estructuralismo, porque para que el plano sea aprobado tiene que tener que un estructuralista establezca cuáles son las cargas vivas y muertas que va a haber ahí. Si eso no está ahí, entonces es un incumplimiento grave. Ahora yo te voy a decir algo, que quiero que el ciudadano de a pie, que es el que te ve mucho, se lo lleve, porque los abogados de esto no lo sabemos. Remberto y yo de esto no lo sabemos. No vinimos nosotros para convencernos ni a él, ni a mí, ni a ti. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. La responsabilidad aquí es ineludible por la ley de protección del usuario y consumidor. El que entraba ahí tenía que pagar, y el que pagaba para entrar gozaba de la protección de la ley 35805, que dice en su artículo 100 y siguiente que el consumidor hay que repararle el daño de manera íntegra si el servicio es defectuoso. Y si se te cae un techo arriba, no me digas que el servicio no es defectuoso. Esa está muy buena. Sí. Se ha dicho. Es así. Se ha dicho. Inclusive podría decirse que ya entre nosotros tiene rango constitucional. Claro. Es así. Y no, espérate, además necesito otra cosa. Ahí murieron extranjeros. Vamos para allá ahora, de países que tienen leyes que le permiten a sus ciudadanos perseguir a ciudadanos tanto norteamericanos. Voy a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley de daños federal que le permite a una víctima estadounidense perseguir a otro estadounidense si sufre daño en el extranjero como consecuencia de la actividad comercial. Es decir, que aquí no va a haber solamente casos en República Dominicana. Así es. Va a haber casos en Estados Unidos. Vamos para allá ahora, espérate. Nosotros como Estado, porque promocionamos a Yesed en el Fitur con la figura del mismo primer mandatario que no se perdió una, también promocionamos al Yesed. Pero claro, pero tú no viste el video de Antonio Payá dándole gracias a Luis Abinader por invitarlo a Fitur. No tiene hoteles, ¿qué es lo que él tiene? ¿Qué es lo que él tiene? En Estados Unidos tiene hoteles. Fíjate, pero fue para acá que pararon. Eso se puso dentro del paquete de lo que era la oferta turística de la República Dominicana. Entonces, ¿qué significa eso? Que para un gobierno extranjero nosotros somos corresponsables, porque ¿quién es que está promocionando el sitio? El gobierno dominicano. Es igual que Cabo Rojo. Cuando Cabo Rojo se cayó parte del puerto,
Yo dije en un programa que gracias a Dios que no le pasó nada a nadie. Primero porque son seres humanos que no se merecen eso como destino turístico ni en ninguna circunstancia. Y segundo, porque ese polo turístico es promocionado por el Estado y construido por el Estado Dominicano. ¿Quién tú crees que es el corresponsable de lo que sea si le pasa algo a esa gente ahí? Somos nosotros. Pues nosotros somos los únicos que tenemos un Estado haciéndole promoción a actividades privadas. Y por ahí podemos irnos también con los certificados de función, porque si el Estado le incumple al ciudadano al cometer errores, ya sea voluntario o involuntario, en la documentación que ellos necesitan para accionar justicia, eso es otra capa de responsabilidad y que no le resta nada al derecho a ser indemnizado. Y Okay. déjame decirte sobre eso, qué bueno que tú lo menciones. Yo vi un corte de un video que estaba haciendo Santiago Matías y Jessica, entrevistando a un joven que enseñó, hay que verificarlo, que las actas de defunción tienen un lugar de muerte impreciso. Están poniendo kilómetro 6 de la Independencia, están poniendo, pero no dicen en el jet set Exacto. o el local. Entonces, que se supone que las personas que tienen algún defecto, que eso se causó porque como el INASIF no tenía el personal suficiente para atender la tragedia, no obstante los $1,000 y pico de millones de dólares que se han pedido para emergencia, que estaba diciendo que ellos iban a hacer como una especie de llamado para corregir ese defecto en las actas, precisamente para fines judiciales. Pero que ellos lo dijeron de boca y no habían hecho el anuncio oficial. Y él presentó varias de las actas y todas dicen cosas diferentes. De las varias que él presentó que se vieron en pantalla, solo una decía Jet Set, Avenida Independencia. Y a ese lo votaron. Yo no sé si lo votaron. Yo lo que sé es que el que tenga un acta en esas situaciones no tiene menos derecho que Claro. la tiene perfecta. Porque Claro. eso no es un acta, es un certificado de función. El acta le emite la Junta Central Electoral y ese certificado lo emite el Ministerio de Salud Pública. O sea, Ese certificado, que es un formato, no contiene los espacios necesarios para tantas precisiones. Yo he visto innumerables certificados de eso por mi profesión, pues yo me dedico al tema principalmente de bregar con personas que han fallecido en situaciones de negligencia. En el apartado del lugar de la muerte, lo que se estila es que dice centro médico, centro privado, centro público, clínica, otro. Esa casilla, la mayoría no la tiene marcada ninguna de las 5 casillas y las rayas están en blanco. Es decir, que no se está diciendo que fue en otro sitio, simplemente se está diciendo que eso fue dentro de un rango de lugar, dentro de una zona geográfica determinada como el kilómetro 6, el portal, en un horario, en un día donde no pasó otra cosa que eso. Entonces, si tú me dices a mí que un juez va a venir a declararme inadmisible una demanda porque una persona con una muerte producto de trauma cráneoencefálico severo y compresión medular se murió en el kilómetro 6 el día 9 de abril en las horas de la madrugada o el día 8 de abril mal llenado PM, porque también le están poniendo mal la hora, eso es irrelevante, porque esa prueba es parte de un acervo probatorio más amplio. No se prueba solamente con el certificado de función. Hay pruebas notorias y suficientes, públicas, que no dan lugar a dudas de dónde ocurrieron los hechos. Y además hay una lista de víctimas. Entonces, esa lista de víctimas del INASIF, tú te apareces en esa lista de víctimas, es porque te pasó eso ahí. No, si tú tuviste un accidente de un motor a 2 esquinas, tú no estás en esa lista. ¿Ustedes tienen la lista certificada? Yo no sé si ellos han emitido la última lista porque todavía hay gente en estado de emergencia, en unidades de cuidado intensivo. Pero mira, clínicas. si tú quieres, Diario Libre publicó, creo que fue ayer por la noche o esta mañana, el listado de personas fallecidas en la tragedia del jet set. Entonces es un hecho notorio. Lo publicó. ¿Y qué O sea, nos que dice si el te Código sirve- Civil, el Código de Procedimiento Civil Si te sobre la sirve, prueba? descarga la publicación porque tienen todos los nombres, uno por uno. Y la estamos subiendo a una página de voluntarios, se llama Ayuda Legal Jet Set, donde estamos poniendo toda la información del caso. Vamos. Bueno, Entonces, espérate. ese también es un punto. Mándale a él el video de Farideh tirando los pasitos ahí adentro. Yo le acabo de enviar Y a de él Manuel. una documentación que Mándaselo, entiendo que a Eduardo. él le va a servir mucho. La voy a mandar. Él lo único que tiene que hacer es corroborar. Tú quieres que te diga una cosa. Cuéntame. Para ayudar al que no se quiere dejar ayudar, porque eso es así. Cuando la tragedia de San Cristóbal, que todavía andan esa gente dando tumbo ahí, el gobierno se puso adelante y dijo, no, nosotros vamos a ayudar a esas víctimas. ¿Verdad que sí?
me dijo, yo vi el video, 600 y pico de millones para cualquier contingencia de pesos, no de dólares, para cualquier tipo de contingencia, ayuda a víctimas, etcétera, etcétera. Eso lo dijo Luis Abinader. Eso se quedó en nada. En nada. Se está procesando a una de las personas que tenía los locales ahí con un informe preliminar de los bomberos. Pero ellos se han aferrado a esa historia y soltaron a esa víctima en banda. Ahí hay gente que perdió todo, perdió a sus proveedores y la ayuda económica que yo, que participé en la comisión, participo en la comisión de la verdad, que fui que hice el levantamiento, se mencionaba un organismo. Yo no soy de San Cristóbal. Y en una de las discusiones, que fueron representantes de Interior y Policía, cuando estaba Chu todavía, si mal no recuerdo, preguntan que qué ayuda daba el Estado y dicen que ninguna. Y le pregunto yo a uno de los que está a lo de mí, le digo, van acá, Pachori. Pero hay una institución que mencionan a cada rato. Y dice Pachori, no, eso no es una institución estatal, es privada. O sea que la ayuda económica que esa gente recibieron, el grueso de ella la dieron entidades privadas del mismo San Cristóbal, que fueron las mismas entidades privadas, agárrate de ahí, que le donaron equipo a la policía de San Cristóbal, después de haberse creado el fideicomiso para la Policía Nacional. ¿Tú entiendes de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Estos muchachos metieron la pata. Esto es mundial groseramente, o sea, todo el mundo ha mandado su condolencia al Estado Dominicano. Sucedió en un sitio que ellos promocionaban. Hay videos reconstruyendo la tragedia por el descuido del jet set de toda la parte del mundo, porque ellos hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Cogimos toda la evidencia videográfica porque sabíamos que iban a triturar la escena como en San Cristóbal y la reconstruimos a partir de los videos que habían en redes, los videos que se habían subido, los videos de personas que estaban ahí adentro, todo, adentro y afuera. Y el último que apareció fue un video que subieron el Piri Ricardo en Somopueblo, que le mandaron, de un dron sobrevolando la parte de arriba mucho antes para que se viera todo los equipos y todo el tonelaje. Tinaco botando agua y de todo allá arriba. O sea que esto está más que probado. ¿Tú quieres saber qué dijo Antonio Espaillá cuando lo llamaron para comunicarle que se cayó el techo? ¿Qué dijo? Dijo, ¿por qué no le hice caso a mami? A doña Grecia. Bueno. Entonces déjame decirte, ¿qué debió de hacer el gobierno aquí? Que fue el que se metió a promocionar esa discoteca en Fitur. Debió de hace rato organizar un proceso de indemnización a víctimas. Y aquellas víctimas que tuvieran dentro del rango compensable por el gobierno, estamos hablando incluyendo peloteros, multimillonarios, funcionarios públicos, personas normales, debió de hacer una propuesta de indemnización. Es que si nosotros le movemos la carga de la responsabilidad del sector privado al sector público, le estamos promoviendo al próximo responsable que también cuente con el Estado. Porque, yo no estoy diciendo que no vayan a juicio. Yo no estoy diciendo que no vayan a juicio por la parte privada. De La Vega, la explosión de San Cristóbal. ¿Qué es lo que no ha entendido el empresario dominicano? No ha entendido que su responsabilidad, aun cuando él no quiera que pase, porque yo estoy seguro que Antonio Espaillá no quería que pasara, está comprometida y tiene que servir de ejemplo. Bueno, que el Estado repita contra él y le quiten todo. Eso es fácil. Es que estamos nosotros premiando con un apoyo innecesario a la actividad negligente del sector privado. Mañana se cae un hotel. ¿Y la supervisión pública? El Estado es responsable también, pero no podemos hacerlo de manera primaria, es accesoria. Pero es que déjame decirte una cosa. El Estado tiene prerrogativas especiales porque no es un particular. Pero si esto dependiera de lo que haga el otro, entonces ¿para qué necesitamos un Estado? ¿Quién que se beneficiaba directamente de la operación comercial del inmueble? ¿Quién? El Estado, no, es él. ¿Quién se supone que salvaguardar el derecho a la integridad física y a la vida de toda esa gente allá adentro? El Estado, ¿pero a través de qué? ¿A través de qué? ¿A través de lo que él quisiera o de su mecanismo propio? El proceso de licenciamiento, el proceso de supervisión y ahora mediante el proceso de sanción, porque el Estado también es el Poder Judicial. Entonces, fíjate en esto. Si el Estado va a depender de la voluntad de un particular para ejercer su poder y salvaguardar la vida de los otros, entonces jodió. No, ese es el Estado de Derecho.
Porque Entonces, el ciudadano es responsable por sus propios actos. Aquí hay un principio de responsabilidad individual. Entonces eso significa que yo como Estado no puedo impedirte hacerle daño a los otros porque está tu libre albedrío el hacerlo o no, y después de que Y si tú lo hagas, que hace, yo te tiene proceso. que pagar la consecuencia. Eso no funciona así, por eso está la Eso es lo que dice el prevención. Código Penal. Prevención. Es que tú Prevención, no puedes obligación tener- primaria del Tú no Estado. puedes relegar la Prevención. responsabilidad del propietario del edificio. Prevención. Pues si no, todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana aquí adentro. ¿Y eso es lo que hacen? Pero eso no es un Estado Eso es lo que funcional. hacen. Eso no es un Estado Hacen lo que le da la funcional. gana. Eso no es un Eso Estado es lo que funcional. hacen. Eso no es porque el Estado no funciona. Pero Señores, que el Estado va a funcionar. porque el mediante Estado no sus tres funciona. poderes. Otra Tiene tres. herramienta. Hay uno que no funciona. Otra herramienta de Antonio Espaillat. Otra herramienta. El Estado existe para que el reguero no exista. El Estado tiene el mecanismo de recogerlo. Es que no Pero debe para que hacerse no el exista. reguero. Es que el problema es que no Entonces, hay que recoger el reguero, que no debe hacerse. ¿cómo fue posible que se hiciera? ¿Cómo fue posible que se hiciera? Pues se hizo. Eso es obvio. ¿Cómo fue posible? Yo lo voy a dejar que Aneudi, que fue No. que armó el ¿Cómo lío fue con la posible? pregunta. Yo tengo ¿Cómo otra fue pregunta. posible? He escuchado también que el tema se resuelve él dando el primer paso de ir identificando a todas las familias de las víctimas y negociando con ellas una por una fuera de tribunales. Díganme de eso. Bien, Vamos, todo el mundo vamos, tiene derecho de transar. Vamos a ponértelo de la siguiente forma. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Lo que somos. Y si él dice, no, yo no sé de esa vaina porque yo no era el gerente. Es que no tiene que ser Y es gerente verdad porque que el el gerente va a gerente, emplear- yo ni siquiera estaba ahí. También es verdad. ¿Y cómo sabía yo que se iba a caer ese techo y yo no estaba ahí? Yo pude haber estado entre las víctimas. Todo eso es verdad. Ok, a tu pregunta, Todo eso es verdad. que fue una pregunta diferente a la respondida por mi colega. Y ahora, Porque pero espérate. lo que él respondió no Y fue tu ahora, pregunta. Yo te voy a y responder la ahora, pregunta ya, que no, tú no, hiciste. yo me fui mucho más lejos. No, tú tienes que probar que yo sabía de esa vaina para yo transar. Tu pregunta es, Porque es una ¿esto se resuelve compañía o y no se tiene un resuelve? gerente que estaba ahí esa noche y tiene una recua de empleados que debieron de sacar todo el Gilberto, mundo. adelante, Gilberto. Entonces dime. Mira, Dime tu pregunta ahora. fue si esto se resuelve él negociando e indemnizando. Ok, la parte civil sí. La parte civil sí. Pero hay una parte penal que el Estado puede perseguir autónomamente aunque las personas hayan sido resarcidas. Porque todo el mundo tiene derecho a pasar la página, cerrar un capítulo. Es muy doloroso. Tú pasaste 5, 10 años en la justicia pensando todos los días, se me murió mi papá. Y teniendo que esperar que haya una solución. Es mejor. Esto se resolvió. Pagaron. Mi familia se fue. Y el Estado que siga. Ahora, mal haría el Estado si renuncia a la actividad persecutoria. Porque eso no se cayó porque sí. Y mañana se puede caer el que está al lado. Pero tú dices que eso no es problema del Estado y que no es el Estado el responsable. Digo de se que es caiga. subsidiario. El máximo responsable no es el Estado. El máximo responsable es el propietario del edificio. Eso significa que aquí cada particular tiene poder sobre el Estado. Eso lo dijiste tú, no yo. No, pero eso es lo que tú estás implicando. No, Porque eso es lo que dijiste tú, no yo. Si yo puedo hacer lo que me dé la gana, donde me dé la gana, y después de que se arme el reguero, lo que va a pasar es perseguirme. No hay nadie que tenga el poder para evitarlo. Es que nadie Eso es lo debe que hace tener el el poder Estado. para evitarlo. Es que eso es lo que- nadie eso debe lo- tener el eso es lo poder que para hace el evitarlo. Estado. Es que nadie debe tener el poder para evitarlo. Entonces, eso Y es quiere- lo que tú me dijiste a mí cuando entramos en esta cabina. Ah, porque sea tú. Porque tú eres rico. Porque tú eres dueño de medios. Pero Ah, que- porque eres tú, entonces a ti no te toca la sanción. Pero ¿y quién da eso? Tú No, quieres, yo vine a responder preguntas, no a hacerlas. tú quieres, perdón, tú quieres que la entidad que tú dices que no tiene el poder de influir sobre cualquier acción de un particular, obligue a ese particular a hacer algo. Se llama la justicia. Pero eso es el Estado también. Correcto. Un poder estatal. Entonces no te contradigas. No, yo no me estoy contradiciendo, te estoy diciendo que Señores, como yo tú le les pides a traigo alguien aquí a que lo ustedes para obligue. que ayuden a la audiencia a tener armas contra esta narrativa que lo que procura es lisa y llanamente salvarle el pellejo a Antonio Espaillat. Y lo peor es que él se va a enojar
insistiendo nosotros en esto cuando él sabe que fue un descuido de él, cuando él sabe que fue negligencia de él? Solito él. Eso es lo más asqueante. Esto es un Entonces, ejercicio, si esto es un fue- ejercicio pues fabuloso, mira, porque aquí la persona se puede dar cuenta Si fue él. cómo se contradicen dos posturas. Si fue él, entonces tú te debes de olvidar de las indemnizaciones por parte del Estado, si fue él solito. Y si él lo que tiene son 100 millones de pesos. Eso no es lo que dice la ley el resto, 117.13. y el resto, óyeme bien, lo tienen offshore cuyo nombre tú no te sabes y ni él se acuerda de ella. Pues esa víctima tiene un futuro muy feo, manito. Ya lo tienen. Ya son víctimas. ¿Entiendes? No, estamos Ya hablando, estamos hablando de la víctima subsecuente, los familiares. La reparación nunca es integral. Por Bueno, algo pues él tú estás anda, reduciendo por las algo él anda posibilidades. con seguridad. ¿Mm? Por algo él anda con seguridad. Él es poderoso, pero resulta que él no puede darse el lujo de salir a cualquier calle de República Dominicana, así como andas tú, así como andas tú, así como anda mi equipo de trabajo. Qué poderoso. Qué Ok, bendito poderoso es Vamos a él. suponer que alguien mate a Antonio Payá mañana. Perfecto. A la persona que lo hizo satisfizo su necesidad física de venganza. Perfecto, no. Eso ¿Y en es un qué- crimen horrendo. ¿Y en también. qué ayuda eso a esa familia que ahora son víctimas porque perdieron sus seres queridos? Nada. El muchachito que tuvo que salir del colegio porque no tiene dinero para ir al colegio, se quedó sin colegio, no obstante muriera. Ahora es peor porque ahora el que sabía dónde estaban los cuartos era Antonio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, En la teoría del Estado, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, precisamente para que las personas no la ejerzan por sus propias manos. Y el contrato social no se establece, que nosotros confiamos en que va a haber justicia y por eso cedemos el uso de la violencia. Si el Estado rompe el contrato social, es decir, si no da justicia, otra vez, si lo rompe otra vez. si no da justicia y si la persona reniega de ser la responsable, entonces es ahí donde surge el peligro. La mayor garantía de seguridad que tenemos todos nosotros es dar la cara. Esa es la garantía de seguridad. Porque mientras haya un proceso por el cual las personas puedan ventilar su insatisfacción, puede haber justicia y puede haber una solución. Donde la experiencia me ha dicho a mí que surge la violencia, donde una persona se hace irresponsable. Es allí donde la impotencia hace que un padre diga, este pueblo no me defiende, este Estado no me defiendo yo. Bueno, pero eso pasa todos los días. En el sistema penal, eso pasa todos los días. Hay gente que dejan los casos votados. La mayoría, ¿eh? Son tantas las veces que lo ponen ahí que prefieren ya dejar el expediente votado. Aquí hay expediente con 4 y bueno, me dio un Y así expediente mismo hay famoso. expediente con 20 años y la gente sigue yendo. Bueno, Es que la historia pero se cuenta con las dos campanas. Es que ese no es el reto, es que debe de haber un sistema que cuida a todo el mundo. Correcto. Entonces, si tú no tienes el tiempo o el dinero de irte a sentar en un tribunal, tú vas a tener que dejar ese proceso votado. Pero mira, el hijo de Negro Vera estaba defendiendo un caso contra Román. Y Román lo mandó a matar desde la cárcel. Ya Román estaba condenado, ¿eh? Román estaba condenado a más de 30 años. Creo que murió ya. Bueno, yo no vengo a hablar Y aquí ese- de y ese atentado de la vida proceso- contra y ese nadie, porque proceso, tampoco creo no, que el haya que proceso. atentar contra la vida de nadie. Y ese proceso tenía tanto aplazamiento ya que Negro Vera andaba desesperado. Es ahí donde el Estado le falla al ciudadano y el ciudadano dice, pues yo no tengo por qué cederle al Estado el uso del último recurso de la dignidad. Pero mira, yo admiro el hecho de que tú tengas esa confianza en el Estado. No la tengo, por eso yo ejerzo Entonces, la acción civil. Entonces, fíjate, pero es como si los tribunales no fueran el Estado. Mira, yo te puedo decir de muchas sentencias que se han dado para que no se puedan ejecutar. Yo te puedo decir que ahora mismo hay una sentencia, en un proceso que yo participé, de una condena de 28 millones de dólares contra el Ministerio de Defensa para que instalara los radares que se le compraron a Israel. Y esa sentencia no se ha podido ejecutar porque nadie le puede ejecutar la sentencia al MIDE. Entonces, tú tienes Operación Medusa. Ahí está Lisandro Macarrulla Tavares, quien dice la acusación que fue el que armó el esquema de Jean Alain, y Domicén, que fue que le pagó según el texto de la acusación. Nunca han pisado un tribunal. Ahí tú hay tienes, numerosas sentencias. ahí contra tú el tienes Estado que González, sí. González Cuadra, Es que por perdón. eso es que no En el tenemos que Conejo, demandar al Estado, tenemos en que el demandar Consejo. a los responsables. Pero es que tú Porque sigues es que- yendo al mismo sitio que Pero el que- Estado, que es el Poder Judicial. Eso es Luis Henry Molina. Luis Henry no, Molina. yo pensaba que veníamos a hablar del caso del DC. pero es de eso que estamos hablando.
del caso del jet set. Ya para cerrar, el tema del Y de eso. atentado. Yo digo que ese no es un servicio efectivo por lo siguiente. Nadie se beneficia. No, pero escucha lo que voy a plantear. Vamos a suponer que lo del atentado fuese cierto, lo que dice Martín Esposo. Bueno, pero un atentado de un grupo insurgente no se hace en un establecimiento público. El protocolo de ese tipo de actos es un establecimiento público. Espérate. Público, no privado. No, déjame, Oye, ¿por dónde voy? no, espérate, porque me estoy desayunando. Martín Esposo dice que hubo un atentado. Sugirió eso. Ok. Lo sugirió queriendo dejar eso dicho. Ok, entonces, A su estilo. Entonces, dentro de esa sugerencia, porque hubo un atentado, ok, ¿cuál se supone que fue el mecanismo de ese atentado? Una explosión, según ellos. O sea que él lo que está diciendo es que hubo la utilización de instrumentos explosivos para que el techo se viniera abajo. Ujú. Eso es Sí. lo que él dice. Ok. Entonces, tú has visto los videos del interior del jet set. Tú viste que Rubí Pérez estaba tocando y todo el mundo estaba ahí filmando y bailando hasta que ese techo se desplomó. Y hay miles de cámaras circundantes. La cámara de la bomba de gasolina que está al frente, la cámara de los edificios Pero que está al frente. tú No hay prueba, oíste, de eso no hay tú prueba. oíste alguna explosión, porque tú estás viendo el video y tiene sonido, y ahí está el video hasta que se cae todo abajo. ¿Tú oíste algo? Excelente punto. ¿Tú oíste algo? Porque aquí, Pero a aquí lo nos que voy es ponemos a lo rebatir, siguiente. Eso sí. nos ponemos a rebatir teoría como si existiera alguna evidencia que diera pie a la teoría. Entonces, si algo se ha visto cientos de miles, literalmente, y millones de veces, son los videos del interior del jet set que empiezan un mínimo de 20 a 30 segundos, y eso es una eternidad en video. Tú te quedas, ¿cuándo es que se va a caer? ¿Cuándo es que se va a caer? ¿Cuándo es que se va a caer? Hasta que cae el techo del jet set y con lo que se estaba filmando se oscurece, y tú no oíste ninguna explosión. Entonces, ¿de dónde sale que nosotros le demos cabida a una teoría que está, según lo que tú estás diciendo, poniendo a rodar un comunicador, cuando tú, la evidencia videográfica de lo que pasó ahí hasta el momento de que se cae el techo completo, la has visto decenas de veces ya? No, y el argumento más claro de eso es, ¿dónde tú pones un explosivo si tú quieres causar máximo daño? Entre la gente. Claro, lo vas a poner arriba. Eso es un tigre que entra con algo que deja abajo de una mesa. Pero es lo que te digo. Si tú estás viendo el video, ¿por qué tú le das pie a eso? Oye, la Porque tú lo vuelta. viste. Legalmente, si se dio un atentado, yo tengo entonces que cuestionar la imagen de Antonio Espaillat como empresario pulcro. Porque yo me digo entonces, ven acá, ¿y qué es lo que está haciendo Antonio Espaillat que demandó que un elemento X atentara contra él de esa manera? Es que ¿Qué está haciendo él? ¿Y cuál fue el nivel? ¿Cuál fue el nivel de la ofensa de Antonio? Volveríamos entonces al mismo punto. Tú eres una persona muy vista. No. Eso son fábulas. Pero yo lo sé. Entonces, Yo estoy haciendo un ejercicio retórico para El pueblo desmontarlo. no se merece eso. ¿Sabes lo que merece el pueblo? Saber cómo puede demandar, cómo puede accionar, a dónde tiene que ir y qué puede esperar de la justicia. Pero tú viste algún destello de una explosión en ese video. Porque el video está hasta que se... Bueno, mira. Lo primero que suelta es en el andamio que tenía toda la luz, la estructura metálica, que estaba sobre Rubí Pérez, en la esquina del fondo, que es la que le queda a él a su derecha. Y tú ves cuando ese cable hace así, y esa estructura se tuerce. Le hace que esa es la parte que, con diferencia de fracciones de segundo, cede antes que las otras. Tú tienes el tipo que está filmando, está viendo directo esa parte, inclusive. Yo tengo las imágenes de conciertos anteriores donde se ven la grieta y los comentarios de personas en la misma página de Google del jet set diciendo 6, 7 años anteriores. Sí. Hay problemas. Entonces, y los testimonios del ingeniero que dijo que nada más le pagaron 4 milloncitos de pesos para tirarle otro fino. Y tengo las imágenes del transversal del techo que muestra 4 capas de concreto. Y si tú tomas las declaraciones de ingenieros estruturalistas que han salido a la luz pública de decir cuál es la densidad por centímetro cúbico y el peso asociado a esa densidad que tiene el concreto, tú tienes un cálculo de peso ahí que sobrepasa en toneladas lo que no aguanta este edificio ni ningún otro. Pero tú no viste ningún destello tampoco. Y eso estaba oscuro. Entonces, ¿por qué se le está dando pie a la teoría de la explosión? Si no hay ninguna evidencia, si tú me dices que hubiera una ausencia de evidencia hasta el momento en que se cae el techo, pues tú puedes especular lo que te dé la gana.
Pero ahí están los videos. Y eso no pasa en ningún momento. No hay ni siquiera una reacción natural de una gente que ve una explosión. Eso se cayó sin ton ni son. Había gente bailando merengue sin problema en el medio de la pista. Y no se cayó de repente. Claro. Cayeron primero pedazos. ¡Pam! 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 Claro. Gente se paró porque a su mesa le cayó una piedra que le rompió la piedra. Y esa gente se salvó porque se pararon de ahí. Y se fueron. Y se fueron. Sí, es así. Mira, yo creo que algo quede claro. Él y yo diferimos en el método de persecución de la indemnización. Pero solo en eso. Pero estamos requete de acuerdo en que si aquí hubiera un Estado de derecho real, esos tigres tuvieran como caña para el ingenio, no por un abuso, sino por la evidencia que existe en contra de ellos. Totalmente de acuerdo. ¿Entiendes? Este es un caso que está requete probado. En lo que diferimos es en la manera de proceder. Pero en cuanto al expediente per se, no hay discusión entre él y yo. Esto está requete probado. Y está requete probado al punto que entiendo, al igual que él, que el hecho de ponerse a intentar variar algo que quedó captado en video, en testimonio, en documento, que es un hecho que viene arrastrándose para agarrar e intentar distorsionar algo que todo CNN, por Dios. ¿Qué hizo CNN? Cuéntame. Tiene los videos, ellos lo pasaron. Univision, la BBC, Al Jazeera, Bloomberg. Al Jazeera, Bloomberg. Por eso es que digo, por eso es que yo me pregunto si oye, vamos a salvar a una persona que con su descuido y con su negligencia le ha echado un barniz de aquello a la imagen del país. Hay gente que me ha enviado a mi celular, no sé cómo lo han conseguido, me han enviado screenshots de socios comerciales norteamericanos que operan en República Dominicana, que le dicen después de esto que están sopesando salir de aquí porque no se sienten seguros con este tema de la parte inmobiliaria, o sea, la estructura y todo eso. Pero tú quieres que yo te diga. Entonces, Colombia condenaron a 22 años de prisión a unos propietarios de una discoteca que le pasó lo mismo. En Turquía, cuando hubo el terremoto, agarraron 167 constructores y los metieron presos. Porque los edificios que ellos habían construido no tenían las especificaciones técnicas necesarias para aguantar un sismo de esa categoría. Y yo voy más lejos. Sí. Yo voy a decir algo que no ha dicho nadie en este país. Todavía. Porque aquí hemos manejado la hipótesis de que Antonio Espallá quería esto. Yo digo lo siguiente. Una persona que en su sentido común puede discernir cuál es la consecuencia inmediata de un descuido X y aún así sigue operando, es una persona que a priori en su estructura psicoemocional no tiene respeto por la vida de otro. ¿Tú entendiste el juicio? Si tú me dices a mí, Aneo, de arreglar ese techo, un ejemplo, y yo sé por mi sentido común más básico que la consecuencia de que ese techo se caiga es la vida de otros, y yo sigo por ahí, yo soy una persona en mi estructura ontológica desafecto a la vida. Creo que no tengo que explicarte más qué fue lo que dije. Pero mira, déjame decir, para sumarle a eso. O sea, el que él no quería. Pero oye. Ya me Oye, estoy... oye, esto. Vamos. La justicia, disculpa. tiene diferentes niveles de culpabilidad. Oye, pero ¿cuál es la consecuencia de que el techo se caiga? Mira, la muerte. La vida de... La y a muerte. ti te dijeron eso y tú eres una persona que tú no sientes respeto por la dignidad humana. por eso la culpa grave equivale al dolo. La justicia esto lo tiene claro. Hay culpa leve, hay culpa grave y hay culpa gravísima. Cuando tú eres un sujeto que ha incurrido en una negligencia muy grave, ¿por qué se equivale al dolo? ¿Qué es el dolo? La intención de dañar. ¿Por qué la justicia dice la negligencia grosera es igual a la Mira, por ejemplo, yo tengo... yo tengo el director fílmico. Viene y me dice, hay que cambiar esa cámara, hay problemas y está tirando una imagen de menor calidad. Yo quiero ahorrarme tener que gastar $2,300. No estoy de humor para eso. Y le doy larga. Un día, en una grabación, la cámara colapsa. Yo vengo y te pido disculpas a ti que eres el invitado. Pero esa negligencia mía, si cabe que esa negligencia lo más que hizo fue afectar tu tiempo, no tu vida. Son warning como muy diferentes. Ahora,
mira, tal cosa. Pero tú sabiendo como ser humano cuál es la consecuencia de eso si pasa, y tú sigues obviando eso, es sencillamente porque tú no respetas la vida del otro. Yo fuera al Ministerio Público y usar ese argumento para construir la posibilidad de que el dolo grave aquí excede los límites del homicidio involuntario. Señor, ven acá, ¿cuál Nosotros, era? mira, tú ves ahí. Eso mismo dije yo. Una cosa es que una negligencia tuya cause un hecho que tú no... Un accidente de pudiste ver. tránsito. Exacto. Ahora, y dentro de ese mismo ámbito fue que yo di el ejemplo. Yo dije, ahora, otra cosa es que yo utilizo un vehículo como arma para matarte. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, O que yo Roberto deje agarró- un niño trancado Exacto. en un vehículo al sol, al tetero del sol, Exacto. 6 horas. Exacto. Ese no es un homicidio involuntario. No. Es un homicidio culposo. Exactamente. Entonces, estaríamos hablando de que la fórmula legal que se está implementando en realidad no es la adecuada. Te voy Es a la decir- que va más hacia arriba en condena por una sencilla razón. Eso es como que tú sepas que va a caer un meteorito y tú quieras salir de mí. Y tú digas, Humberto, mira, vamos a tirarte una foto ahí. Mira, nos vamos a juntar a las 2 de la tarde. Tú sabes que va a caer a las 2:15. Tú calculas que yo voy a llegar y en lo que estamos ahí, espérate, Humberto, déjame tirarte otra foto. Y tú ves el meteorito bajando, déjame tirarte otra foto. ¡Bum! Hasta que me cae arriba. Entonces, ¿qué tú estás usando? Tú estás usando tu ambiente como arma para matarme a mí. Tú me colocaste en el lugar. Salida de emergencias estrechas, cerradas, Exactamente. mala distribución, Tú sabes- sobreaforo, sí. cantidad de público excedente. Sí. Todos esos son indicios de que no se tenía interés en cumplir los lineamientos mínimos de seguridad Porque había de antemano un irrespeto a la vida. o un exceso de deseo pecuniario. Que también ha sido uno de los motivos más fuertes del homicidio. Cuarto, ¿cuánta gente no ha matado al otro por dinero? ¿O cuánta gente no ha causado muerte? ¿Tú quieres que te diga una? La cementera de Manuelito Estrella. ¿Tú te acuerdas dónde era que iba a poner? En los haitises, donde Ajá. nacen los afluyentes que bañan el este. Él iba a dejar seco el este así. Y déjame decirte, se lo dijeron. Era un Manuel Estrella, tú no puedes poner una cementera ahí porque el este se va a convertir en un desierto. Pues tú eres loco. Pero él le dieron todos los permisos. Todos. En el medio de los Haití se iba esa cementera con permiso y todo el mundo, manito. ¿Y tú De sabes por Leonel qué? Fernández Sí, señor. y Félix Sí, Bautista. Sí, pero óyeme bien. ¿Tú sabes quién fue que le impidió desarrollar ese proyecto? El pueblo. Le montaron un campamento en el área donde se iba a instalar la cementera. Y no salieron de ahí hasta que Leonel, asustado, porque fue todo el mundo que fue para allá, metió al PNUD en el medio. Y cuando llaman al experto del PNUD, que es el PNUD, nosotros le sacamos aquí a nivel mediático un lío por un presunto soborno que le había cogido una empresa en una situación similar. Entonces, ¿qué hicieron? Se asustó todo el mundo, nos dieron la razón a nosotros, los luchadores sociales que estábamos ahí, o sea, al pueblo dominicano, y se les revocó el permiso a Manuelito Estrella. Pero eso fue mucho después de que se lo habían dado, él estaba mandando maquinaria pesada ya. A esta gente no le ¿Qué puede, pero qué importa. puede hacer? No, quiero perdona. dejar- ¿Qué puede quiero- hacer? ¿Qué puede hacer? Esa sección en la que han abordado teorías conspirativas. Yo quiero. No, esto no fue una teoría, No, esto bien, está bien. registrado. Yo lo que quiero dejar claro Todo es esto- algo, esto pasó, está registrado es ahí. algo. No, nadie debe tomar la justicia por su propia mano. Él va a responder por la justicia. Aquí no hay que irnos por las ramas. No hay que pensar ni en la violencia a él ni a nadie. Porque si no, las víctimas van a tener todavía menos facilidad de ser indemnizadas. No, pero, No, yo sé. Yo pero estoy no es a hablando por nosotros mí. que tú No, tienes yo- que decirnos no, eso. yo ¿Tú sabes no- quién tú tienes que decir? A lo que me están viendo por esa cámara. No, Por eso no. que estoy diciendo- Sí, espera, Deja que tú dame acabes, un yo te voy a decir segundo, a quién. dame un segundo, que yo no te interrumpo. Dale, dale. Oye lo que te quiero decir. El pueblo se lleva mucho por lo que nosotros le decimos. Tenemos una responsabilidad grande. Ujú. Nosotros no podemos estar lucubrando sobre teoría conspirativa, que si atentado, que si explosión. Que si... Nosotros tenemos que decirle a las víctimas, claro, a las así es. víctimas, si usted es víctima, ya sea que usted sea venezolano, haitiano, nicaragüense, de Junumucú, de Mongolia, de donde sea, usted tiene un derecho constitucional a una indemnización. Así y la es. prueba Así para es. esa indemnización no es otra que el daño. Porque si usted estaba ahí o su familia estaba ahí, es porque usted pagó para Que entrar. está requete probado, ¿eh? Es decir, usted no Está tiene que requete esperar. probado. Usted no tiene que esperar que le saquen el dedo de la boca con un supuesto informe de una
comisión, que no se sabe quién es el que está en la comisión, a 90 días. No tiene que esperar. Usted puede ir ahora mismo a poner su querella. Claro. O contactarse con los abogados que usted entienda pertinente para que le lleven su proceso civil. No estamos de acuerdo y déjame decirte una cosa para que nos entendamos. Nosotros nos metimos en el caso de Compré y el comunicador Duncan. Y el tribunal había desechado el video donde Compré lo ultimaba. Es una ejecución. Le metió un balazo en el pecho, pero después hizo así. Se tranquilizó y cogió la pistola y hizo así por la espalda. ¡Bum! Lo remató. Y eso salió de los tribunales y, honor a quien honor merece, José Peguero me dijo, mira, pasó esto. Y nosotros, y el resto de nosotros, estoy hablando de Somos Pueblo, estoy hablando de José Peguero, estoy hablando de todo el mundo, nos pusimos a una para que eso se arreglara y admitieron el video de vuelta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a pesar de que no estemos de acuerdo en cierta cosa, excepto de que el expediente está requete probado y el hecho, y la responsabilidad está requete establecida, yo quiero que tú entiendas que eso no significa que nosotros desde aquí, en lo que podamos ayudarte a ti, a todas las personas que van a solicitar su indemnización, que la merecen, que tienen derecho a ella, no van a contar con el apoyo de nosotros, porque sí se lo vamos a dar. Pero ya para cerrar, ¿a quién él tiene que decirle eso realmente? Pero déjame explicarte. No, porque es que nosotros estamos investidos por la luz del conocimiento. Remberto, que es abogado, tú que manejas tantos temas, esto lo sabemos. Esto nosotros lo sabemos. Nosotros, de hecho, es muy valioso lo que ha ocurrido en este estudio, porque ambos hemos podido visitar los argumentos posibles que usarán los contrarios y que usarán los Abogado accionantes. del diablo, nosotros hacemos ese ejercicio antes de ir al tribunal. Este debe ser el único programa que se ha hecho eso, verdaderamente y con esta intensidad. Nosotros tenemos que dejarle claro a este empresariado que hay consecuencias y que esa consecuencia no te la va a despintar tu balance en tu cuenta de banco. Que tú seas rico no te va a hacer imperseguible. Usted tiene que pagar su responsabilidad personal si la tiene, que es una cosa. Ahora, las indemnizaciones, me importa un bledo que usted no tenga la intención de dañar. No me importa que usted no haya tenido la intención de que se cayera. Se cayó. Punto. Se cayó. Y eso entre nosotros tiene rango constitucional. Si tú vas a un servicio al público, tú eres responsable de todo daño de ese público, intencional o no. O sea, es lo que te digo, ese expediente está requete claro. Ahí no hay vuelta floja. Ahora, oye esto, que es la parte que yo te digo. Antonio Payá, el hecho de que él ande con el corte, etcétera, etcétera, yo dudo mucho que se deba a nosotros el pueblo. Porque si algo hemos demostrado nosotros es un civismo en los últimos años que en principio también me sorprendió. Y quizás por él estamos prolongando salir de toda esta gente, pero lo hemos demostrado como dominicanos. Aquí nosotros ni siquiera en las manifestaciones dejamos basura. Ahora, yo sí te puedo decir una cosa. Aquí se invirtió una millonada en proyectos turísticos que se basaron todo en la reputación promovida por el Estado Dominicano de la República Dominicana como destino turístico de clase mundial. Seguro. Y quien encabezó eso fue Frank Rainieri, que ya lo mencionamos, que es el que liderea eso. En Punta Cana hay una inversión multimillonaria, son ciudades literalmente lo que se va a construir ahí. Así que, ¿a quién? Aparte del daño que nos hizo a nosotros, el pueblo, que a él no debe de importarle mucho, porque si no hubiera corregido el defecto en la discoteca, de quien él tiene que preocuparse es del grupito de él, que piensan igual que él, al cual él le está poniendo en riesgo una serie de inversiones. Pero yo dudo mucho que el pueblo dominicano vaya a atentar contra la vida de Antonio Payá. Porque vuelvo y te digo, si algo nosotros hemos demostrado es un civismo que ha sorprendido al mundo en la peor Esa vida hay que preservarla hasta que cobre el último huérfano. Él se está cuidando entonces de no de sus socios, sino de las familias poderosas cuyos hijos están hoy en el más allá, cortesía de Antonio Espaillat. Bueno, como padre tú puedes pensar lo que tú quieras y en tu dolor tú puedes pensar lo que tú quieras. Pero lo cierto es que, mira, si estamos hablando de los grullón
hasta ahora no ha habido un exabrupto a nivel de violencia de un grullón en la historia de la República Dominicana. Si estamos hablando de Eduardo Estrella, mismo historial. Narri. Más fácil es que haya Narri un público. igual. Mira, a esas fiestas iban públicos que no son esa familia, con mucho dinero. Capos. Bueno, Vamos a decirlo, capos. ellos son más peligrosos que cualquier otro. Si es eso. Sí. Un amigo de Antonio me dijo a mí, yo dejé de ir al Jet Set cuando yo vi que comenzó a ir cierto perfil. Yo no sé de matarlo, pero sí de romperlo en dos a nivel judicial, porque es lo que yo te digo. El mundo entero está esperando el desenlace de esto. Es que la justicia. Para saber si viene para acá o no ese turismo. Esos 10 y 11 millones, si no sucede nada y salen con un disparate, van a bajar drásticamente. Y van a afectar a Frank Rainieri, hay que decirlo. No, y no solo a Frank. Los Pero es que Vicini tienen Frank, inversiones. Oye, él es la hasta cabeza ese visible. segundo, Frank está protegiendo a Antonio Espaillat. Bueno, pero que yo se ha no sé, sonado ¿tú tienes entero. prueba? Eso ha sonado ¿Tienes entero. prueba de eso? No, ellos están la haciendo- línea no, no. editorial Sí, de Diario Libre. Simple. Está jodona. ¿Tú tienes prueba de eso? Sí, lo- Más Prueba allá no, de eso. no, pero la los artículos línea están ahí. editorial de Diario jodón, Libre. está jodón, No, señores, está es que, jodón. óigame, mire. Justo por pecadores no es la ecuación que va a traer paz a este país. Pero es que Bueno. yo No, no estoy. no, Oye, no. para mí, No, Frank no, Rainieri no, es un estamos hablando- ejemplo. No, estamos No, lo hablando de que quiero inversiones. decir, exitoso. lo que quiero decir, Ahora es amigo de Antonio. No, es que el por- hijo también lo ve, es son que amigos. por asociación- Lo están ayudando. pero óyeme, si a ti te pasa algo y tú te ves envuelto en una situación que Dios no lo quiera, en que haya afectado, tus amigos te van a ayudar Exacto. y te van a dar un buen consejo. Yo espero que el buen consejo que le den sus amigos es dar la cara, crea un fondo de compensación para la víctima, permite a la gente cruzar la página, pídele perdón a este país por lo que tenga que pedirle perdón, especialmente por no venir al entierro de ninguna de las víctimas y por no estar aquí el día del siniestro, al otro día, pídele perdón y luego que lo que se paga con dignidad se recupera con dignidad. Ahora, lo que se conserva con fraude se pierde en la justicia. Pero fíjate qué es lo que pasa aquí. Esto va más allá de mi amiguito. Bueno, yo no tengo nada en contra ni de Grullón, ni de Rainieri, déjame ni explicarte, Antonio Espaillat. déjame explicarte. Nada, yo Te voy estoy a a poner- favor de la Te voy víctima. a poner un ejemplo práctico. Fíjate qué es lo que sucede. Si yo le digo a todo el mundo que la discoteca de Aneudi es la mejor y que vaya a todo el mundo, y yo soy una figura de autoridad, como lo es el presidente de la República, lo lógico es que tú digas, tú te sientas seguro. Porque es una figura de autoridad y son personas que son figuras de autoridad que te están diciendo que sí, que tú puedes ir. Claro. Entonces, ¿qué? Eso es un aval gubernamental por la persona que lo está diciendo. Cuando tú te llevas al dueño de un centro nocturno a una conferencia mundial, como lo es el FITUR, a promocionar las actividades nocturnas, turísticas, etcétera, etcétera, y tú tienes al jefe del Estado de ese país, él está ahí para decirte a ti, para garantizarte a ti que su oferta es segura. Sí, y debió haber. ¿Entiendes? Entonces, Dijo, mira, Antonio, eso está bien. De aquí para adelante, ¿qué es lo que tiene que pasar? exacto. Que la figura del primer mandatario no se asocie con actividades privadas que no estén por el libro. Y eso implica responsabilidad, seriedad. Bueno, que es una pero- cosa que hasta este país le falta mucha seriedad. Pero tú has visto, hay una dicotomía entre el Jet Set como inmueble y el, por ejemplo, El perfil aeropuerto de de Jet Set. Punta Cana. Sí. No, tú vas al aeropuerto de Punta Cana. O sea, yo fui, hermano mío, y yo quedé sorprendido. Una vaina Bueno, por el libro, un es que una asunto cosa que es un rompe el edificio- ojo. Una cosa es un edificio de 50 años, a retazo, hecho a retazo, que probablemente no haya en la dirección de plano del Ministerio de Obras Públicas ninguna actualización de los planos. Y otra cosa es un aeropuerto que está a los ojos del mundo. No, pero es que ellos pusieron el Jet Set a los ojos del mundo. Ese es el problema. Ok, está bien. Ese es el problema. entonces, fíjate, código del consumidor o ley de consumidor. Ahora, en vez de ponerlo, focalizarlo en un sitio, imagínate que se está promocionando una cadena de sitios como un paquete. Entonces, ¿quién es que lo está promocionando? El presidente. Eso significa que cualquier eslabón de esa cadena falla. Él dio la seguridad estatal de la República Dominicana de que ese paquete era confiable. Ahora, si tú me dices a mí que él agarra y dice, no, el aeropuerto de Punta Cana, usted puede agarrar y pasar por ahí. Es un sitio determinado. Pero ellos promocionaron el paquete completo y dentro de ese paquete estaba el Jet Set. Cosa que no se le atribuye a un gobierno porque se supone que todo el que va a competir al FITUR es de buena ley que va y va con sus propios recursos. Yo iba Libre al mercado. Jet Set. Yo nunca me hubiese. Mira, ¿Entiendes? por poco, yo estoy sentado aquí, quizá
porque tenía audiencia el otro día. Pero nadie se imaginaba. Yo hubiese ido. A mí nadie me informó, porque este por ahí además sufre de que el que sabe se queda callado. Entonces imagínate tú que tú Yo fueras creo que quien hasta sea. hay empleados ahí que no sabían incluso en qué condiciones quedó eso después del incendio. Exacto. Pero vuelvo, esta es la imagen. Tú tienes el presidente diciéndote a ti que el paquete, todos esos Sí, todos confiaban es en seguro. eso. Tú confiabas en entras. eso. Tú confiabas en eso. Oye, Yo confiaba tú en eso. entras. Estamos claros. Tú entras y tú ves tirando los pasitos a la ministra de Interior y Policía y al ministro de Obras Públicas. Tú dices, no, pero esto es mejor de aquí, se daña. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ahora ese paquete se ofertó en conjunto, sin separar lo público de lo privado, sin haber ningún grado de separación al mundo. Y sobre la base de ese paquete, que según ellos pegó y aumentó la inversión extranjera, aquí bajaron una serie de dinero de inversionistas extranjeros, fondos de construcción inmobiliaria turística, etcétera, etcétera, de comunal, que ahora, después de todo lo que ha salido, fíjate, no hemos pisado el tribunal todavía, pero ya la evidencia anda rodando a nivel mundial. La gente está viendo que eso que le dijo el Estado Dominicano era mentira. Si ustedes no se acuerdan el hotel de la zona colonial que se cayó. Ajá. Señor, yo creo que queda mucho todavía, así que vamos a dejar esta aquí. Gracias a la gente por acompañarnos, a Gilberto Otgío y a Remberto Pichardo, tratando de desmontar los argumentos con los cuales legalmente Antonio Espaillat pudiera perfectamente continuar sin resarcir de ninguna manera absolutamente a nadie. Suscríbase. Y antes de que cualquier dificultad que note en el libreto que se le presente a él, que por favor venga para acá para compartirla con nosotros, porque él va a tener un proceso. ¿Entiendes? Él va a estar adentro. Entonces, como esto tiene tantas figuras de poder influyentes en el medio, ¿verdad? Te lo agradezco mucho. Cualquier cosa fuera del libreto, ven para acá. Gracias. Bueno, ahí está. Señores, suscríbanse, activen la campanita, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort